Yo tuve COVID-19. Cuídate tú y cuida a los demás. Esta es una serie de entrevistas que realizamos todavía en pandemia aquí en este medio y que queremos compartir con ustedes. Mónica ya está con nosotros aquí. Mónica tiene una historia bastante sufrida porque estuvo entre residencia sanitaria, hospitalización, conectada a ventilación mecánica y luego hospitalizada todavía 90 días. Fue una batalla grande, Mónica, sin duda. Bienvenida. Gracias por Gracias acompañarnos. por invitarme. Mónica, cuéntenos cómo comienza esta historia suya. ¿Cuándo se entera que tiene COVID-19? ¿Fue en su casa? ¿Cómo fue? Cuéntenos. Fue en mi casa. Empecé en el momento a sentir mucho decaimiento, mucha calor Ujú. y ¿Algunos dolores? ¿Algo así? ¿O no, 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 no en el sé? momento no sentí ningún dolor. Ok. ¿Otras personas ahí en su hogar se enfermaron también? También se infectaron. ¿Cuántas personas? 3 personas infectadas. ¿Cómo cómo sigue esta historia? ¿En qué momento, por ejemplo, a usted la llevan a la residencia sanitaria? ¿Ya no se estaba sintiendo muy bien? ¿O fue para separar a los que estaban infectados? ¿Cómo fue eso? Cuéntenme esa Más que parte. nada fue para separar a los que estaban infectados. Perfecto. Cada uno fue a una diferente residencia. ¿Cómo le fue a los otros? ¿Les pasó lo mismo que a usted o se recuperaron más rápido? No, se recuperaron más rápido. No les pasó lo que a mí porque yo, después que estuve en la residencia sanitaria, estuve por 3 días en la residencia sanitaria. Ajá. Y el tercer día fui trasladada al hospital porque me empecé a sentir muy mal. Ajá. No tenía, con mucha fiebre. Ahí le empezó la fiebre. ¿Y podía respirar? ¿Tenía dificultad para respirar? Sí, ya tenía dificultad para respirar. ¿Le avisaron que iba a ser conectada a ventilación mecánica? No, en ningún momento, Ah, porque lo que a mí me sucedió fue repentino. ya. ¿Se acuerda de algo cuando estuvo conectada a ventilación mecánica? No me acuerdo de nada. Nada, nada, nada. No, ¿Sabe más o menos cuántos días estuvo conectada? 90 días. O sea, no en ventilación mecánica, porque usted estuvo desde que empezó la enfermedad y hasta que se recupera 90 días, pero en ventilación mecánica me había dicho que Ventilación mecánica, 20 días por lo que me dijeron. más o menos 20 días, perfecto. 20 días. ¿Qué pasa en ese momento cuando usted ya empieza a despertar? ¿Qué recuerdos tiene ahí? Cuando empecé a despertar recién, lo que sí puedo contar, que no tenía, o sea, no llevaba la noción del tiempo. Me hacían preguntas, yo no podía contestar porque perdí la capacidad de hablar, no podía hablar. Ok. Y me hacían preguntas, pero yo no podía contestar nada porque como no podía hablar. Usted me contó Y cuando preparábamos esta entrevista que no tenía idea ni siquiera dónde estaba cuando despierta de la ventilación no, mecánica. Estaba... no tenía idea de dónde estaba, inclusive ya cuando ya me sentí un poco mejor, pregunté dónde estaba y me dijeron que estaba en una sala de hospital y que estaba empezando a recuperarme. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otros recuerdos tiene de su cuerpo, de sus piernas, de sus brazos? ¿Qué otros recuerdos tiene? No me podía mantener sentada, no, mi cuerpo no tenía, bueno, puedo decir que prácticamente no tenía vida. Perfecto. Eh, no tenía músculos y no podía caminar tampoco porque mis piernas estaban pesadas. Recuer- Eh, re- era prácticamente como un saquito de papa más, re- porque no sentía las piernas, sentía mis piernas muy pesadas. ¿Usted tuvo contacto con su familia por videollamadas? ¿Tiene recuerdos de esos momentos?
Sí recuerdo que tuve contacto con mi familia, porque estaban tan preocupados por mí que me llamaban por videollamada. Ok. ¿Y usted recuerda cómo empezó? Porque lo que yo sé es que usted empezó como, entre comillas, de menos a más, a Sí. orientarse, a empezar a hablar muy poquitito, a saber más o menos dónde estaba, ¿no? ¿Usted se dio cuenta de esa fase que era que empezó a tener más conocimiento del lugar donde estaba, de su familia y todo aquello? Es que lo que resulta que al principio yo no me acordaba de mi familia y no sabía quiénes me llamaban o con quiénes hablaba. Wow. La escucho y la verdad es que me doy cuenta que era muy complicado. Cuando ya se da cuenta, Sí. ¿qué fue lo que más recuerda? Eh, Porque allí hay una familia que la llamaba permanentemente por videollamada Sí, para poderle a darle ánimo a usted, pero también habían médicos, enfermeras, TENS, en fin, gente del hospital. ¿Qué recuerdos tiene? Hablemos primero de ello, de la gente del hospital. había una enfermera que estaba muy preocupada por mí y era tanto el cariño que sentía hacia mí que siempre estaba preocupada, a cada rato me iba a ver, me conversaba, me hacía preguntas. ¿Usted recuerda cuánto tiempo estuvo en el hospital después de que ya sale de la ventilación mecánica? Sí, estuve desde enero hasta febrero, O sea, por lo menos un mes. sí. A O- mediados de febrero, ahí me dieron de alta del hospital. Pero sí Mónica, le puedo decir que lo que sí le puedo decir que yo tenía mucho miedo de que me dieran de alta en el hospital. ¿por qué? ¿Por qué? Porque como no podía caminar y mi idea era salir caminando al hospital. Pero Ajá. lamentablemente no se pudo en el momento. ¿Cómo sale del hospital? Me trasladaron en ambulancia hacia acá. Hacia su casa. Hasta el día de hoy, ahí está en su casa, no a ese lugar donde la llevaron. No, ¿Hubo secuelas? sí. La peor secuela que pude haber tenido, mis piernas. ¿Qué pasa Porque con su recuerdo piel? que cuando recién llegué acá a la casa lloraba todos los días porque no podía caminar. Y hoy día ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Sí, ¿Puede caminar? sí, pero con dificultad. O sea, le quedaron esas secuelas entonces, ¿no? Usted no se mejoró Sí, totalmente de las piernas, ¿no? no. Moni- Pero lo que sí puedo decir que ya a pesar de que aún tengo secuelas en las piernas, no camino como corresponde. No camino como otras mujeres que caminan bien y se pueden valer bien. No camino de esa forma, pero lo que sí agradezco a Dios de poder caminar ahora, de poder estar parada, porque era lo que yo más quería. ¿Le quedaron otras dificultades como para respirar, como para su corazoncito? No sé, le pregunto que usted se dé cuenta que es distinto ahora que antes de que se enfermara de COVID-19. Sí, noto una diferencia porque cuando voy a comprar me siento muy cansada, como si hubiera andado un año en el desierto. Ujú. ¿Qué le puede Y decir? ahí ya es una dificultad más o menos la que siento porque no me siento como antes. Como usted, Mónica, nos contaba que parte de su familia y usted misma tuvieron COVID-19 Sí. y esta pandemia todavía no ha terminado. ¿Qué le podría decir a la gente que está mirando esta entrevista? Que usted sienta que debe decirles, porque, claro, como han bajado las cifras, por lo menos en el momento en que estamos teniendo esta entrevista, tal vez a lo mejor la gente no se está cuidando mucho, no sé. Me gustaría que usted les dijera algo a las mujeres y hombres que están mirando esta entrevista. En realidad nos están cuidando mucho porque si se estuvieran cuidando, eh,
ya sería notorio de que la gente tomó conciencia de este virus mortal, porque no todos creen en él. Yo he conversado con personas que no creen en ese virus. Y sí le digo a aquellas personas que no se están cuidando, que no le tomaron, o sea, no tomaron seriedad en todo esto, que lo hagan, porque yo estuve muy mal hasta el día de hoy. Y sí les puedo decir que se cuiden y que no tengan confianza en ese virus aún no se va, sigue aquí. Y lo otro que le diría también a los hombres que también no se cuidan, yo sé que no se cuidan, que tomen conciencia y que si pueden ayudar o aportar algo, que lo hagan y que se preocupen no solamente de ellos, sino que de los demás. Porque hay muchos que no les interesa que las demás personas no estén bien. En el fondo, ¿usted cree que este es un milagro el que siga con vida? ¿Está agradecida de tener una oportunidad más de vivir después de todo lo que padeció? Sí, estoy agradecida porque cuando estuve en el hospital se acercó un doctor, que era mi doctor que me estaba atendiendo, y me dijo en el momento que yo había sido un milagro. Uh-huh. Y que ahora me dijo, te tienes que cuidar porque tú sí que estuviste mal, nos tenías a todos asustados. Mónica, le quiero dar las gracias por haber estado hoy día en esta serie de entrevistas, ¿no?, que estamos haciendo llegar a la gente que nos mira, para que siga tomando conciencia del cuidado que hay que tener. Muchas gracias. Ya. Hasta pronto. Gracias a usted también. Hasta luego. Hasta luego. Aquí estaba el caso de Mónica, una persona que estuvo 90 días batallando contra el COVID-19, desde el ingreso a la residencia sanitaria, pasando por varios días en ventilación mecánica y hasta que salió del hospital. Y hoy, el día de hoy, ¿no?, después de casi un año, sigue luchando por las secuelas que le quedaron. Amiga, amigo, cuídese. Yo tuve COVID-19, cuídese usted, cuide a los demás. Ese es el mensaje de este programa.